En el amanecer sombrío de la Inglaterra anglosajona, cuando los reinos se forjaban a golpe de espada y escudo, un hombre se alzó por encima del choque del hierro y el rugido del mar: Aela. Aela, el primer rey de Sussex y señor de los sajones del sur, comenzó su reinado en el año 477, gobernando hasta el año 514. En una época en la que Britania temblaba entre la luz menguante de Roma y la tormenta creciente de los sajones, él se erigió como conquistador, líder de guerra y fundador de reinos. Siglos después, el gran cronista del siglo VIII Beda lo recordaría no solo como un rey, sino como un gobernante de imperium, un hombre que tenía el señorío sobre otros reinos anglosajones. A finales del siglo IX, la crónica anglosajona iría aún más lejos, nombrándolo el primero. Bred Walda, el gobernante de Britania, un título reservado para aquellos cuyo poder se extendía más allá de las fronteras y cuya voluntad daba forma al destino de la tierra. Beda enumera a 7 reyes que ostentaron tal supremacía. Aela ocupa el primer lugar entre ellos. Él no era un monarca cristiano guiado por la cruz. Él era un rey de los dioses antiguos, un señor de guerreros forjado en la batalla, gobernando en una época cuando el destino se escribía con sangre y acero. Esta es la historia de Aela, el primer Bred Walda, el rey fundador de Sussex y uno de los primeros gigantes de la oscura y legendaria época de Inglaterra. La crónica anglosajona fue compilada en el reino de Wessex alrededor del año 890, durante el reinado de Alfredo el Grande. Aunque fue escrita en pergamino 4 siglos después de la época de Aela, conserva ecos de una memoria mucho más antigua, extraída de crónicas ancestrales, tradiciones guerreras y el aliento vivo de la saga. Y en sus registros el nombre de Aela brilla intensamente. En el año 477, nos cuenta la crónica, Aela llegó a Britania con sus 3 hijos, Simón, Welsing y Sisa, navegando por el Mar Gris en 3 barcos. Desembarcaron en un lugar que después se conoció como el Bosque de Simón, y ahí atacaron a los británicos con una furia implacable. Muchos cayeron, otros fueron expulsados aterrorizados hacia el vasto bosque de Andrasleach, tragados por sus profundidades sombrías. En el año 485, Aela volvió a enfrentarse a los britanos en batalla. Esta vez, junto a las orillas del arroyo de Merecred, el acero chocó contra el acero y el destino de las tierras del sur se decidió con sangre. Otros relatos de la batalla surgen de tradiciones posteriores y más elaboradas. Entre ellos está la versión ofrecida por Enrique de Huntingdon, el historiador del siglo XII, quien pinta una escena más mesurada y compleja. En su relato, cuando Aela y sus hijos se enfrentaron a los britanos en batalla, ninguno de los bandos obtuvo una verdadera victoria. La lucha no terminó en triunfo, sino en un punto muerto, y de este equilibrio incómodo surgió una promesa de amistad entre ambos pueblos. Sin embargo, bajo el frágil acuerdo, la ambición perduró. Después de la tregua, se dice que los anglosajones enviaron mensajes de regreso a sus tierras germánicas, pidiendo refuerzos. La paz que se había jurado pudo haber sido poco más que una pausa antes de la tormenta. Escribiendo en el siglo XIV, el cronista Rogelio de Wendover añade más detalles, nombrando al líder de las fuerzas británicas como Aurelio Ambrosio, una figura largamente asociada con la resistencia al avance sajón. Así, a lo largo de los siglos, la historia se vuelve más rica y compleja, ya que los cronistas buscaban iluminar el enfrentamiento que ayudó a moldear el destino de la Britania temprana. En el año 491, la crónica anglosajona habla de un asedio sombrío y definitivo. Aela y su hijo Sisa rodearon la fortaleza de Andredocasta. Cuando sus muros finalmente cayeron, nadie dentro fue perdonado. No quedó ni un solo británico. El antiguo orden fue eliminado y la tierra pasó completamente a manos sajonas. Así fue como Aela forjó un reino con fuego y hierro. La crónica lo menciona una vez más en el año 827, donde es recordado como el primero de los 8 Bredwalds, los gobernantes de Britania. Este título, registrado por primera vez por Beda y más tarde ampliado para incluir a Egberto de Wessex,
marcaba a aquellos reyes cuya autoridad se elevaba por encima de todos los demás, señores supremos cuyo poder proyectaba largas sombras sobre la tierra. Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo lo que realmente significaba esta supremacía, hasta dónde se extendía el dominio de Aela y cuán firme era realmente su control sobre el sur de Inglaterra. Sin embargo, hay un hecho que permanece incuestionable. Su nombre aparece primero. Entre Aela y el siguiente rey mencionado entre los señores supremos de Beda, Selwyn de Wessex, a finales del siglo VI, hay un silencio en los registros, una larga y resonante brecha. Es como si la era de Aela se mantuviera aparte, un capítulo feroz y fundamental en la propia creación de Inglaterra. Él no fue simplemente un rey de Sussex. Se le recuerda como el primero en elevarse por encima de los reyes, el primer Bredwalda, un caudillo de los albores, cuya llegada transformó el destino mismo de Britania. Sin embargo, a diferencia de las orgullosas genealogías preservadas por otros reinos anglosajones, Sussex permanece envuelto en silencio, su línea real medio perdida entre la niebla y la memoria. Sin embargo, la tradición sostiene que Sisa, el hijo de Aela, sucedió a su padre tras su muerte. Sisa, quien estuvo al lado de Aela en la dura forja del reino de los sajones del sur, es recordado como su heredero, un príncipe templado con los mismos fuegos de la conquista. La ciudad de Chichester, mencionada por primera vez en la crónica anglosajona en el año 895, se dice que lleva su nombre, un eco tenue pero duradero de su gobierno. Y luego, silencio. Durante más de un siglo y medio después de Sisa, el registro histórico se oscurece. No se cuentan hazañas, ningún linaje es seguro. No sabemos si dejó hijos para heredar su corona, si surgió conflicto entre hermanos que luchaban por el reino de su padre, o si su linaje se desvaneció en la oscuridad. El siguiente rey que salió de esa oscuridad hacia la luz de la historia es Ethelbert, recordado como el primer rey cristiano de Sussex. Bajo su gobierno, el antiguo orden pagano comenzó a ceder ante la cruz. Sin embargo, su reinado no terminó en paz, sino en violencia. Alrededor del año 685, fue asesinado durante una invasión liderada por Cetwalas, el feroz príncipe sajón occidental que pronto reclamaría el trono de Wessex. Después de la caída de Ethelwerd, Sussex titiló brevemente bajo gobernantes menores, quizás señores locales, pero la independencia del reino ya había sido quebrantada. A principios del siglo VIII, Sussex quedó bajo el dominio primero de Wessex y luego de Mercia, y nunca volvería a surgir como un poder soberano. Así, aunque hombres posteriores llevaron el título de rey en Sussex, es probable que Ethelwerd sea considerado el último gobernante verdaderamente independiente de los sajones del sur, antes de que su reino fuera absorbido por reinos más poderosos. Y por encima de todos ellos, destacando al inicio de su historia, se encuentra Aela. Él solo brilla con renombre inigualable, el primer Bredwalda, el líder guerrero que forjó un reino en tierras disputadas, el conquistador que luchó contra los britanos cuando Inglaterra apenas estaba naciendo. Sin embargo, la verdadera magnitud de su grandeza nos está oculta, perdida en la larga noche entre la memoria y el mito. En el amanecer sombrío de la Inglaterra anglosajona, cuando los reinos aún se forjaban entre las ruinas de la Britania romana, un caudillo se elevó por encima de los demás. Ceolín de Wessex, recordado como uno de los grandes Bredwaldas, un soberano cuya autoridad se extendía más allá de su propio pueblo y sobre otros reinos. Ceolín gobernó mientras Wessex aún pasaba de ser un reino regional a convertirse en una potencia en ascenso. Su reinado estuvo marcado por guerras implacables, campañas brutales y victorias contra los britanos, mientras impulsaba a los sajones del oeste más profundamente en el sur de Britania. Desde campos de batalla empapados en sangre hasta el creciente poder de Wessex. La historia de Ceolín es una de ambición, conquista y un reino al borde de la grandeza. Esta es su historia. Antes de que Ceolín se convirtiera en uno de los reyes más temidos de los primeros tiempos de Wessex, su historia comenzó en el mundo medio legendario de los primeros gobernantes sajones del oeste. Según la tradición anglosajona posterior, Ceolín pertenecía a la línea real de Cerdic, el fundador de Wessex, cuya llegada a Britania
marcó el inicio del poder sajón del oeste. Se decía que el propio Cerdic descendía del dios Woden, el ancestro divino que muchas casas reales anglosajonas reivindicaban como propio. Ya fuera que esta ascendencia fuera historia verdadera, mito político o una mezcla de ambos, le daba a la dinastía de Seolin una autoridad sagrada. Para sus seguidores, él no era simplemente un hombre con una espada. Él era parte de un linaje que conectaba la realeza, la conquista y los antiguos dioses paganos. Seolin casi con certeza fue criado en un mundo antes de que Wessex se hubiera convertido completamente al cristianismo. Esta seguía siendo una época de caudillos anglosajones paganos, donde la lealtad se ganaba en el salón de hidromiel, el honor se demostraba en la batalla y el poder de un rey dependía de la fuerza de su séquito guerrero. Como joven noble de la línea sajona occidental, Seolin habría crecido rodeado de juramentos, banquetes y las historias de los dioses, antepasados y héroes. Su vida temprana no habría sido una vida regia, tranquila y lujosa, sino de preparación para el liderazgo. En un violento reino fronterizo, Wessex aún estaba expandiéndose, todavía luchando por tierras y aún rodeado de rivales. Para cuando apareció en los registros históricos, Seolin no era simplemente un rey en el sentido medieval posterior, era un rey caudillo, un líder de batalla cuya autoridad provenía de la conquista. Su mundo era uno de fronteras cambiantes y reinos inciertos, donde britanos, hutos y gobernantes anglosajones rivales luchaban todos por el control del fragmentado paisaje de Britania. La primera vez que Seolin aparece en la historia registrada, lo hace en el campo de batalla. En el año 556, la crónica anglosajona dice que Ceolwyn luchó junto a su padre, Cynric, el rey de Wessex, contra los britanos. En la fortaleza de Veres, usualmente identificada como Barbary Castle en Wiltshire, este no era un campo de batalla común, era un antiguo fuerte de la Edad de Hierro, un recordatorio de los poderes antiguos que aún se interponían en el camino de la expansión de los sajones del oeste. Aquí, Seolin no aparece simplemente como un príncipe, sino como un caudillo en formación, un noble pagano de la línea de Cerdic, luchando por la gloria, la tierra y el futuro de Wessex. La primera batalla registrada de Seolin como rey ocurre en el año 568. Cuando la crónica anglosajona dice que él y Cuta lucharon contra Ethelberto, el rey de Kent, la crónica registra que Seolin y Cuta hicieron retroceder a Ethelberto hasta Kent, y en la batalla mataron a 2 de sus ealdormen. Esta entrada revela que Seolin ya no era simplemente un príncipe luchando junto a su padre, ahora era un rey por derecho propio, lo suficientemente fuerte como para desafiar a uno de los gobernantes más poderosos del sur de Inglaterra. Esto no fue solo una incursión fronteriza o una escaramuza local, fue un enfrentamiento entre reinos. Y su victoria demostró que Wessex se estaba convirtiendo en una fuerza que otros gobernantes anglosajones ya no podían ignorar. La victoria más famosa de Seolin llegó en el año 577, en una de las entradas más importantes de la crónica anglosajona. La crónica dice que él y Cúthwain lucharon contra los britanos en un lugar llamado Durham, donde mataron a 3 reyes británicos. Casi nada se sabe sobre estos gobernantes, pero sus nombres aparecen en una forma antigua y arcaica, lo que sugiere que esta entrada puede conservar material de una fuente mucho más antigua. Después de la batalla, se dice que Seolin y Cúthwain tomaron 3 grandes ciudades: Gloucester, Cirencester y Bath. Este fue un punto de inflexión en la expansión hacia el oeste de Wessex al avanzar hasta las tierras cercanas al canal de Bristol. Es posible que los sajones occidentales hayan aislado a los britanos al oeste del río Severn de aquellos que estaban más al sur en la península, dividiendo la resistencia britana y cambiando el equilibrio de poder en el sur de Britania. La captura de Bath también le da a esta campaña una gran carga dramática. Esto no era solo otro asentamiento, era una antigua ciudad romana famosa por sus aguas termales y grandes baños. Es posible que cuando los guerreros de Seolin entraron en Bath, partes del complejo de baños romano todavía estuvieran en uso. Más tarde, escritores como Nenio y Beda
describen baños termales en esta región, rodeados de muros de ladrillo y piedra, donde la gente aún podía bañarse en las aguas cálidas. Así que imagina la escena: guerreros paganos sajones occidentales, endurecidos por la batalla, entrando en los restos de la Britania romana, con sus muros de piedra, aguas humeantes y antiguas ruinas aún en pie a su alrededor. Seolín no solo estaba ganando batallas, estaba desgarrando el antiguo mundo romano-británico y obligando a Wessex a ocupar su lugar. La última victoria registrada de Seolín ocurrió en el año 584, pero es una victoria ensombrecida por la pérdida. La crónica anglosajona dice que Seolín y Cuta lucharon contra los britanos en un lugar llamado Tithern Thievenleg. En la batalla, Cuta fue asesinado, pero Seolín aún así ganó la batalla, tomando muchas ciudades y lo que la crónica describe como un botín de guerra incontable. Sin embargo, esto no fue un triunfo lleno de celebración. La entrada dice que Seolín, enfadado, regresó a su propio territorio. Es un detalle llamativo y misterioso que sugiere que la muerte de Cuta había transformado la victoria en dolor, rabia o incluso peligro político. La ubicación exacta de Tethyn Thievenleg no es segura, pero ahora a menudo se asocia con Oxfordshire. Si esta identificación es correcta, entonces la campaña de Seolín había llevado el poder de los sajones del oeste profundamente a las tierras disputadas del sur de Britania. Pero la redacción de la crónica hace que esta batalla parezca distinta a sus victorias anteriores. Después de años de guerra, conquista y expansión, el poder de Seolín llegó más allá de las fronteras del propio Wessex. Más tarde la tradición lo recordó como uno de los Bredwaldas, un título usado para gobernantes cuya autoridad se extendía sobre los otros reinos anglosajones. La palabra sugiere algo más que un rey común. Un Bredwalda era un señor supremo, un gobernante cuya fuerza militar, reputación y dominio hacían que otros reyes reconocieran su poder, ya fuera por miedo, alianza, tributo o sumisión. Para cuando realizó sus campañas posteriores, Seolín ya no era simplemente el rey de Wessex. Era uno de los reyes caudillos más temidos de Britania. Sus ejércitos habían luchado tanto contra britanos como contra reinos anglosajones rivales. Sus victorias habían expandido la influencia de los sajones del oeste por todo el sur de Britania. Su nombre llevaba el peso de la conquista. Ser llamado Bredwalda significaba que el poder de Seolín era recordado como algo más grande que el reinado local. Era visto como un gobernante cuya influencia se extendía sobre otros pueblos y reinos. Pero el dominio de Seolín probablemente no era como el gobierno de una Inglaterra unida. No controlaba el país mediante un solo gobierno, leyes escritas o administración. Su poder era más personal, más brutal y más frágil. Dependía de la victoria, la reputación, el tributo de los guerreros y el miedo en el mundo de la Inglaterra anglosajona temprana. Un rey solo era tan fuerte como los hombres que lo seguían y los enemigos que podía derrotar. En el apogeo de su poder, Seolín pudo haber sido el gobernante dominante en el sur de Inglaterra. Wessex bajo su mando seguía expandiéndose, seguía siendo pagano, seguía siendo violento y seguía estando moldeado por la antigua cultura de las bandas guerreras de los anglosajones. Él estaba al frente de un reino en ascenso, comandando a guerreros que luchaban por tierras, tesoros, honor y lealtad. Sus victorias trajeron pueblos, territorios y botines a manos de los sajones del oeste. Sus campañas debilitaron la resistencia británica y desafiaron a los reyes anglosajones rivales. Por un tiempo, Seolín no fue solo otro rey entre muchos, fue el caudillo que convirtió a Wessex en una potencia. Después de años de victorias, conquistas y dominio, el reinado de Seolín no terminó en triunfo, sino en violencia y traición. En el año 592, la crónica anglosajona registra un evento misterioso y sangriento aquí. Hubo una gran masacre en el túmulo de Woden y Seolín fue expulsado. El túmulo de Woden suele identificarse con el antiguo montículo funerario, ahora conocido como Adam's Grave en Wiltshire. El nombre en sí es poderoso, un túmulo vinculado a Woden, el dios pagano del que la casa real de Wessex afirmaba descender. Ceolwyn, un rey cuya autoridad se basaba en la ascendencia guerrera
y en los antiguos dioses. Ser derrocado en un lugar así le da a su caída una cualidad casi legendaria. La crónica no nos dice quién lo derrotó. Más tarde, los escritores intentaron explicar el misterio. Guillermo de Malmesbury, escribiendo siglos después, afirmó que los anglos y los britanos conspiraron juntos contra él. Otra posibilidad es que la rebelión surgiera dentro del propio Wessex, quizás liderada por Ceol, quien aparece después de Ceolwyn en la línea real de los sajones occidentales. Si es así, Ceolwyn puede que no haya caído simplemente por enemigos extranjeros, sino porque su propio reino se volvió en su contra. Después de décadas de expansión, tributos y derramamiento de sangre, el gran Bred Bredwalda pudo haberse enfrentado al único enemigo que ningún caudillo podía derrotar fácilmente, un rival de su propia casa real. Al año siguiente, en el año 593, la crónica registra la última mención de Ceolwyn. Dice: aquí Ceolwyn, Cuicteo y Crida perecieron. No se sabe nada más con certeza sobre Cuicteo y Crida, aunque sus nombres sugieren que pudieron haber pertenecido a la familia real de los sajones del oeste o a la élite guerrera. La redacción es fría y breve, pero detrás de ella puede haber una purga violenta, una lucha dinástica, o el colapso final de la facción de Ceolwyn tras su derrota. Un rey que alguna vez había dirigido ejércitos por el sur de Britania, tomado ciudades, derrotado a gobernantes rivales y había sido recordado como Bred Bredwalda, ahora desaparece de los registros, en una sola línea. La muerte de Ceolwyn pudo haber dejado a Wessex dividido. Genealogías posteriores sugieren que Ceol y su hermano Ceolwulf gobernaron después de él, y es posible que el poder dentro de Wessex se fragmentara entre diferentes ramas de la casa real. Algunos líderes pudieron haberse establecido alrededor de Wiltshire, mientras que otros tenían influencia más al norte y al este, hacia la parte alta del valle del Támesis. El debilitamiento de Wessex pudo haber ayudado a Ethelberto de Kent a alcanzar la supremacía en el sur de Inglaterra después de la caída de Ceolwyn. Pero la caída de Ceolwyn no borró lo que él había construido. Wessex seguía siendo una fuerza militar peligrosa, y en una generación sus ejércitos aún estaban activos contra reinos como Essex y Sussex. Pero el propio Ceolwyn pertenecía a un mundo más antiguo y duro, la era de caudillos paganos, fronteras cambiantes y un reinado ganado por la espada. Su vida terminó en el misterio, expulsado del poder tras la masacre en el túmulo de Woden, y murió antes de que pasara un año. Es un final apropiadamente oscuro para uno de los gobernantes más formidables de la Inglaterra anglosajona temprana. Un rey que ascendió mediante la conquista, gobernó a través del miedo y la victoria, y cayó cuando la violencia que lo hizo grande finalmente se volvió en su contra. La historia de Ethelberto de Kent no comienza con el propio Ethelberto. Se remonta a la oscura era de migraciones, conquistas, leyendas y mitos reales, la llegada de los anglosajones y la fundación del reino de Kent. Según Beda, Ethelberto descendía directamente de Hengist, el legendario héroe de guerra que junto a su hermano Horsa se decía que fue el primero en liderar a los sajones hacia Britania. Beda da la línea de descendencia de Ethelberto de la siguiente manera. Ethelberto era hijo de Irmorich, hijo de Octa, hijo de Orich, quien también era conocido como Oisc. A partir de este Oisc, los reyes de Kent fueron llamados los Oisingas. Se decía que Oisc mismo era hijo de Hengist. Esta genealogía era más que un árbol genealógico, era una pretensión de autoridad real sagrada. Ser descendiente de Hengist era estar vinculado al mismo inicio del poder inglés en Britania. Hengist era recordado como el conquistador de Kent y el fundador de la Casa Real de Kent, y como una de las grandes figuras ancestrales del mundo anglosajón. La historia tradicional dice que Hengist y Horsa llegaron por primera vez a Britania como mercenarios. Los britanos, bajo presión de los invasores del norte, como los pictos y los escotos, buscaron ayuda militar del otro lado del Mar del Norte. Guerreros germánicos fueron invitados a Britania para defender la tierra, pero estos guerreros no permanecieron como sirvientes por mucho tiempo. Según la tradición posterior, Hengist vio una oportunidad en la debilidad de la Britania postromana. Llegaron más barcos, siguieron más guerreros.
Lo que comenzó como servicio militar se convirtió en asentamiento, y lo que comenzó como asentamiento se convirtió en conquista. Kent fue una de las primeras regiones en caer bajo el control anglosajón. Su ubicación la hacía especialmente importante. Al estar más cerca del continente, Kent era una puerta de entrada entre Gran Bretaña y el mundo germánico más amplio. Estaba conectada por mar con Frisia, Francia y las tierras de los sajones y jutos. Por esta razón, Kent se convirtió en uno de los primeros reinos anglosajones poderosos, rico, conectado y culturalmente distinto. El linaje de Ethelberto desde Hengist lo colocaba dentro de esta historia de origen heroico. Él no era simplemente un rey de Kent. Él era el heredero del primero de los conquistadores. Su dinastía reclamaba su autoridad desde la época en que los sajones cruzaron el mar por primera vez y comenzaron a transformar Gran Bretaña para siempre. Pero la ascendencia real pudo haber ido aún más lejos. Como muchas casas reales anglosajonas, es probable que los reyes de Kent estuvieran relacionados con la figura divina de Woden. Woden era el gran dios ancestral de muchos pueblos germánicos, y descender de él era una poderosa fuente de legitimidad para los primeros reyes. Las familias reales no solo afirmaban tener sangre noble, afirmaban tener sangre sagrada. Al rastrear su linaje hasta Woden, los reyes anglosajones se presentaban como elegidos, antiguos y semidivinos. Pero el reinado de Ethelberto también marcó un punto de inflexión. Él se encontraba en la encrucijada entre el mundo heroico pagano de sus antepasados y el futuro cristiano de Inglaterra. Su linaje se remontaba a Hengist, a la conquista, a los antiguos dioses y quizás al propio Woden. Pero su reinado abriría la puerta a la misión de Agustín desde Roma, al bautismo de los reyes y a la transformación cristiana de la Inglaterra anglosajona. La vida temprana de Ethelberto habría estado moldeada por el mundo guerrero del siglo VI. Nacido en la casa real de los Oisingas, habría crecido rodeado de historias de Hengist, conquistas y gloria ancestral. Como hijo del rey Irmorich, probablemente fue entrenado desde joven en las habilidades que se esperaban de un príncipe anglosajón: liderazgo, lealtad, diplomacia, la entrega de obsequios y guerra. Kent era uno de los reinos más ricos y mejor conectados de Britania, con fuertes vínculos con el continente, así que Ethelbert también pudo haber estado expuesto a la influencia franca, el comercio y costumbres extranjeras desde una edad temprana. Antes de convertirse en el rey cristiano recordado por Beda, fue criado como un heredero real pagano en un mundo de salones de banquetes, séquito armado, reyes rivales y la lucha constante por el poder. El ascenso de Ethelbert al trono de Kent ocurrió en una época en la que la Inglaterra anglosajona aún estaba dividida en reinos rivales, cada uno luchando por tierras, tributos y dominio. El poder de Kent provenía de su posición frente al continente, lo que le permitía enriquecerse a través del comercio, la diplomacia y el contacto con el mundo franco. Pero Ethelberto no heredó la paz. Como joven rey, Ethelberto tuvo que demostrar su valía entre rivales peligrosos, especialmente del poderoso reino de Wessex. Al principio de su reinado, Ethelberto sufrió un gran revés cuando fue derrotado por Ceolwyn de Wessex y el hermano de Ceolwyn, Uta. Esta derrota mostró lo inestable que podía ser la realeza en el siglo VI. Un rey no estaba seguro simplemente por heredar un trono. Tenía que defender su autoridad mediante la fuerza, las alianzas y la reputación. Pero Ethelberto sobrevivió a esta humillación temprana. En lugar de desaparecer de la historia, reconstruyó su posición, fortaleció el poder de Kent y eventualmente se convirtió en uno de los gobernantes más influyentes de Britania. Su matrimonio con Berta, una princesa cristiana franca, también fue un paso importante en su ascenso. Esta alianza conectó a Kent con los poderosos reinos francos al otro lado del canal y aumentó el prestigio de Ethelberto entre los gobernantes anglosajones. A través de la riqueza, la diplomacia y la supervivencia política, Ethelberto se transformó de un joven rey regional en un señor supremo. Para cuando Agustín llegó de Roma en el año 597, Ethelberto ya no era un gobernante de poca importancia. Se había convertido en un rey de gran autoridad, recordado por Beda como el tercer gobernante anglosajón
en ejercer el imperium sobre los otros reinos al sur del Humber. La conversión de Ethelberto al cristianismo fue uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia temprana de Inglaterra. Antes de su bautismo gobernaba como un rey anglosajón pagano, descendiente de la antigua línea real de Kent y rodeado por las tradiciones de sus antepasados. Pero su matrimonio con Berta, una princesa franca cristiana, llevó el cristianismo directamente a la corte real de Kent. Como parte de su acuerdo matrimonial, a Berta se le permitió seguir practicando su fe. Ella llegó a Kent con su propio obispo. Ella adoraba en la iglesia de San Martín en Canterbury, una antigua iglesia de la época romana que había sobrevivido desde antes de la conquista anglosajona. Ethelberto no se convirtió de inmediato, pero permitió que su esposa mantuviera su religión, lo que significa que el cristianismo ya tenía presencia en Kent antes de que Agustín llegara. En el año 597, Agustín fue enviado desde Roma por el Papa Gregorio el Grande para convertir a los anglosajones. Cuando llegó a Kent, Ethelberto lo recibió con cautela. Según Beda, el rey se reunió por primera vez con Agustín al aire libre, porque temía que los misioneros pudieran usar magia si se encontraban bajo techo. Este detalle muestra que Ethelberto todavía pensaba como un gobernante pagano, cauteloso ante los hombres santos extranjeros y su poder espiritual. Sin embargo, no los rechazó. En cambio, permitió que Agustín y sus compañeros predicaran, les dio un lugar donde quedarse en Canterbury y les permitió adorar libremente. Es probable que Berta haya jugado un papel importante en suavizar su actitud hacia el cristianismo. A través de ella, él ya había visto la fe cristiana en acción dentro de su propio hogar. La misión de Agustín entonces le dio a esa fe un peso político y espiritual. La conversión también conectó a Kent más estrechamente con los reinos cristianos de Francia y con la iglesia romana más amplia, dándole a Ethelberto prestigio más allá de Britania. Finalmente aceptó el bautismo y se convirtió en el primer rey anglosajón en Inglaterra en convertirse al cristianismo. No hay un relato histórico sólido que diga que Ethelberto continuó formalmente adorando a los antiguos dioses después de su conversión. Beda lo presenta como un auténtico rey cristiano. Sin embargo, Beda también dice que Ethelberto no obligó a su pueblo a convertirse. Aprendió que el servicio a Cristo debe ser voluntario, no forzado. Esto es importante. La conversión de Ethelberto no eliminó instantáneamente el paganismo de Kent. Muchos de su pueblo probablemente continuaron con las viejas costumbres durante algún tiempo, y el rey gobernaba una sociedad que aún se encontraba entre dos mundos: los antiguos dioses de los anglosajones y la nueva fe de Roma. Después de su conversión, Ethelberto se convirtió en un gran mecenas real del cristianismo en Kent. Apoyó a Agustín, donó tierras para iglesias y ayudó a establecer Canterbury como el centro de la iglesia inglesa. La iglesia de San Martín permaneció asociada con la devoción de la reina Berta, mientras que la misión de Agustín creció hasta convertirse en una comunidad cristiana permanente en Canterbury. Por lo tanto, Ethelberto no fue simplemente otro gobernante convertido. Él fue el puente entre la Inglaterra pagana y la Inglaterra cristiana. Gracias a Berta, a Agustín y a su propia sabiduría política, se convirtió en el primer gran rey cristiano de los anglosajones. Su reinado marcó el inicio de una transformación que con el tiempo remodelaría todos los reinos ingleses. Ethelberto de Kent fue recordado como uno de los grandes señores supremos de la Inglaterra anglosajona temprana. Beda dice que él fue el tercer gobernante en tener el imperium sobre los otros reinos al sur del Humber, colocándolo en la tradición. Más tarde se le asoció con el título de Bredwalda, una palabra que a menudo se entiende como gobernante de amplio dominio o gobernante de Britania. El poder de Ethelberto provino primero del propio Kent. Kent era el más antiguo, rico y prestigioso de los reinos anglosajones. Su ubicación lo hacía poderoso. Su identidad cristiana le dio un nuevo tipo de realeza. Anteriormente, los Bredwaldas eran recordados principalmente como guerreros y conquistadores, pero la supremacía de Ethelberto era diferente. Se convirtió en un gobernante cuya influencia se extendió a través de la ley, la diplomacia y la fe. Su corte se convirtió en el centro desde el cual el cristianismo romano entró a los reinos anglosajones. El código de leyes de Ethelberto también muestra la fuerza y sofisticación de su reinado.
Sus leyes son las leyes escritas más antiguas que se conservan en cualquier idioma germánico. Esto fue un logro importante. Esto demuestra que no gobernaba solo por la fuerza, sino a través de una autoridad real organizada. Al promulgar leyes escritas, se presentó como un rey capaz de moldear la sociedad, proteger a la iglesia y defender la justicia dentro de su reino. Ese tipo de autoridad lo distinguió de otros gobernantes de su época. Así que Ethelberto fue considerado Bredwalda porque combinó varias formas de poder al mismo tiempo. Gobernó un reino antiguo y próspero. Tenía fuertes conexiones con el continente. Él ascendió después de la caída de los antiguos señores militares. Ganó prestigio gracias a su matrimonio franco y se convirtió en el protector de la misión de Agustín. Ethelberto murió el 24 de febrero del año 616, dejando atrás un reino transformado, pero aún no seguro. Fue sucedido por su hijo Eadbald, cuyo temprano reinado reveló cuán frágil seguía siendo la misión cristiana. Según Beda, Eadbald había aceptado el cristianismo en algún momento, pero volvió a la antigua fe pagana tras la muerte de su padre. Él escandalizó a la iglesia al casarse con su madrastra, una unión prohibida por la ley cristiana, y al rechazar el bautismo. Para los misioneros que habían depositado sus esperanzas en la protección de Ethelberto, este fue un momento peligroso. La crisis no se detuvo en Kent. Más o menos al mismo tiempo, Ceorberto, el rey cristiano de los sajones orientales, también murió. Sus 3 hijos, que no habían aceptado el cristianismo, rechazaron la autoridad de la iglesia y ayudaron a expulsar a los misioneros de su reino. En todo el sur de Inglaterra, la misión cristiana de repente parecía estar a punto de colapsar. La muerte de Ethelberto había eliminado a su mayor protector real, y sin su autoridad, la resistencia pagana y el resentimiento político resurgieron rápidamente. La reacción puede que no haya sido puramente religiosa. Ethelberto había sido un señor supremo cuya influencia llegaba mucho más allá de Kent, y parte de la oposición al cristianismo también pudo haber sido oposición al dominio de Kent. Aceptar la nueva fe podía parecerles a algunos gobernantes una aceptación del orden político que Ethelberto había construido. Una vez que murió, los reyes rivales y las facciones paganas tuvieron la oportunidad de deshacerse tanto de la influencia cristiana como del poder de Kent. Pero el legado de Ethelberto sobrevivió a la crisis. Eadbald finalmente se convirtió al cristianismo, permitiendo que la iglesia de Kent se recuperara y continuara su labor. La misión que casi fracasó tras la muerte de Ethelberto perduró gracias a las bases que él había establecido: el apoyo de Agustín, el establecimiento de Canterbury, la protección del culto cristiano y el ejemplo de un poderoso rey anglosajón aceptando la fe romana. En generaciones posteriores, Ethelberto fue recordado no solo como un rey, sino también como un santo. Fue honrado por su papel en llevar el cristianismo a los anglosajones y por convertirse en el primer gran gobernante inglés en aceptar la fe. Su festividad se celebraba originalmente el 24 de febrero, la fecha posterior a su muerte, aunque más tarde en algunos calendarios se trasladó al 25 de febrero. La muerte de Ethelberto expuso la debilidad de la iglesia primitiva en Inglaterra, pero su vida ya había cambiado el curso de la historia. Había gobernado como Bredwalda, dio la bienvenida a Agustín, apoyó la fe de Berta, fundó la monarquía cristiana en Kent y ayudó a convertir a Canterbury en el corazón espiritual de Inglaterra. Aunque el paganismo regresó brevemente después de él, no pudo borrar lo que él había comenzado. El verdadero legado de Ethelbert no fue simplemente el reino que dejó a su hijo, sino la Inglaterra cristiana que surgió lentamente de los cimientos de su reinado. Bredwald, el rey de Anglia Oriental, fue uno de los gobernantes más formidables de la Inglaterra anglosajona temprana, un rey guerrero cuya ambición e influencia se extendieron mucho más allá de su propio reino. Al ascender al poder durante una época fracturada de reyes rivales, derramamiento de sangre y alianzas cambiantes, Bredwald transformó Anglia Oriental en una de las potencias dominantes de Britania. Es mejor recordado por su victoria decisiva en la batalla del río Idle, donde ayudó a restaurar al exiliado Edwin de Northumbria en el trono. Bredwald aseguró su lugar en la historia como un hacedor de reyes
y una fuerza militar temida en toda la región. Pero su legado no está definido solo por la guerra. Viviendo en una época donde las tradiciones paganas chocaban con la expansión del cristianismo, Redwald mismo encarnó este conflicto, manteniendo célebremente tanto altares paganos como un santuario cristiano. Redwald sigue siendo uno de los reyes más fascinantes de la era anglosajona. Esta es su historia. Antes de que Redwald se convirtiera en el rey más poderoso de la Inglaterra anglosajona temprana, nació en una de las dinastías más antiguas y prestigiosas de Gran Bretaña, los Wulfingas, la casa real que gobernó Anglia Oriental durante generaciones. Su nombre proviene del fundador semilegendario Wuffa, de quien los reyes posteriores orgullosamente afirmaban descender. Se cree que el nombre en sí significa lobo, lo que dio origen a la idea de los Wulfingas como reyes lobo, una dinastía envuelta tanto en prestigio marcial como en simbolismo mítico. En la cultura germánica, el lobo no era una bestia común. Representaba ferocidad, realeza y el poder salvaje e indomable admirado por las élites guerreras. Descender de Wuffa no era simplemente heredar un trono, sino heredar un linaje sagrado y antiguo ligado a la conquista y la leyenda. Según las genealogías anglosajonas, Redwald puede rastrear su descendencia hasta Woden. Redwald nació durante los últimos años del período de migración, una época en la que pueblos germánicos como los anglos, sajones y jutos cruzaron el Mar del Norte y forjaron nuevos reinos a partir de las ruinas de la Britania romana. Se creía que los anglos orientales provenían de Anglin, una región en la actual Alemania y Dinamarca, trayendo consigo sus dioses paganos, costumbres guerreras y lealtades tribales. Aunque se sabe poco sobre la infancia de Redwald, casi con certeza fue criado en un salón real, rodeado de señores de la guerra, bardos y sacerdotes, entrenado desde temprana edad en el arte de reinar, la diplomacia y la guerra. Habría crecido escuchando historias de antepasados heroicos y linajes divinos, aprendiendo que el reinado no se mantenía mediante ceremonias, sino a través de la fuerza, la lealtad y la victoria en la batalla. Durante los primeros años del reinado de Redwald, Inglaterra se encontraba al borde de una transformación profunda. En el año 597, el monje Agustín de Canterbury llegó a Kent en una misión enviada directamente desde Roma por el Papa Gregorio I, con la tarea de convertir a los anglosajones paganos al cristianismo. Su éxito fue rápido y políticamente significativo. El poderoso rey Ethelberto de Kent, reconocido por crónicas posteriores como Bredwalda, un señor supremo entre los reyes anglosajones, aceptó el bautismo al igual que Ceorberto de Essex. Se establecieron nuevos obispados, se fundaron iglesias y el cristianismo comenzó a extenderse entre los rangos más altos de la sociedad anglosajona. La conversión ya no era solo un asunto espiritual, se había convertido en una herramienta de diplomacia, prestigio y alianza continental. Redwald, siempre el gobernante calculador, pronto siguió esta tendencia según Beda. Fue bautizado en Kent, probablemente bajo el patrocinio del propio Ethelberto, quizá alrededor del año 604. Su conversión fue casi con toda seguridad tanto política como religiosa. Al aceptar el bautismo, Redwald fortaleció los lazos con Kent, que entonces era el reino más influyente del sur de Inglaterra, mientras que su matrimonio con la Casa Real de Essex aseguró aún más las alianzas con las potencias vecinas. A través de estas conexiones, Anglia Oriental fue incorporada a una red cristiana emergente que vinculaba a los reyes anglosajones no solo entre sí, sino también con la propia Roma. A diferencia de otros gobernantes que adoptaron completamente la nueva fe, él se negó a abandonar a los dioses de sus antepasados. Beda relata famosamente que, después de regresar a Anglia Oriental, Redwald mantuvo 2 altares en sus templos, uno dedicado a Cristo y otro a las antiguas deidades paganas. Esta solución de compromiso probablemente fue influenciado por la feroz oposición dentro de su propia corte. Se dice que su reina, junto con consejeros y sacerdotes paganos, lo persuadieron de no abandonar por completo la antigua religión.
Para la aristocracia guerrera de Anglia Oriental, los dioses ancestrales estaban profundamente ligados a la realeza, la legitimidad y la victoria en la batalla. Abandonarlos por completo pudo haber parecido políticamente imprudente, incluso peligroso. La ambigüedad religiosa de Redwald también reflejaba su independencia política. Aunque Ethelberto tenía gran autoridad como Bretwalda, Redwald parece haber conservado el mando militar sobre su propio pueblo, lo que sugiere que la influencia de Kent sobre Anglia Oriental era limitada en comparación con su control más estricto sobre Essex. Algunos historiadores sostienen que esto fue deliberado. Someterse completamente al cristianismo de Kent podrían haber implicado someterse a la supremacía de Kent. Redwald estaba dispuesto a aceptar el prestigio del cristianismo, pero no la subordinación que podría venir con él. Este equilibrio incómodo le valió a Redwald críticas de escritores cristianos posteriores, especialmente Beda, quien lo veía como un gobernante que había comprometido la pureza de la fe. Para los primeros años del siglo VII, el norte de Inglaterra estaba dominado por el formidable rey guerrero Ethelfrid de Northumbria, un gobernante cuya ambición y brillantez militar habían forjado Bernicia y Deira en una potencia emergente de Northumbria. Para asegurar esta frágil unión, se cree que Ethelfrid se casó con Acre de Deira, hermana del exiliado príncipe de Deira, Edwin de Northumbria, pero este matrimonio no eliminó la reclamación de Edwin al trono. Mientras viviera, seguía siendo un símbolo peligroso en torno al cual los enemigos de Ethelfrid podían unirse. Decidido a eliminar esta amenaza de una vez por todas, Ethelfrid persiguió implacablemente a Edwin por todos los reinos anglosajones. Edwin finalmente huyó hacia el este a la corte de Redwald, el rey de Anglia Oriental, un gobernante lo suficientemente poderoso como para decidir el destino de la propia Northumbria. Redwald recibió a Edwin honorablemente en su corte, le concedió asilo entre los miembros de su séquito real y juró protegerlo. Este acto no fue poca cosa. En la cultura guerrera germánica, la hospitalidad era sagrada y la palabra de un rey estaba ligada a su honor. Pero cuando la noticia de la presencia de Edwin llegó a Ethelfrid, el rey de Northumbria buscó poner a prueba ese honor. Envió emisarios a Redwald con regalos de plata, ofreciendo riquezas a cambio de la muerte de Edwin. Redwald se negó. Luego llegó una segunda embajada y después una tercera, cada una trayendo recompensas más cuantiosas y amenazas más severas. Al final, agotado por las promesas de tesoros y la amenaza inminente de guerra, Redwald vaciló y, según se informa, aceptó entregar a Edwin o mandarlo matar. Fue en este momento crítico cuando, según la tradición, la reina de Redwald intervino. Su esposa pagana condenó ferozmente la vacilación del rey, reprochándole por contemplar una traición tan vergonzosa. Asesinar a un huésped por oro, argumentó ella, lo deshonraría para siempre y mancharía su reinado con deshonra. Sus palabras lo impactaron profundamente. Una vez que los embajadores de Ethelfrid se marcharon, Redwald abandonó toda idea de compromiso y en su lugar decidió optar por la guerra abierta. En el año 616, Redwald reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte para enfrentarse a Ethelfrid, acompañado por su hijo Regin-Eric. Los dos ejércitos se encontraron en la orilla oriental del río Idle, cerca de la frontera occidental de Lindsey. Allí se libró una de las batallas más decisivas de la historia anglosajona temprana. Las generaciones posteriores la recordaron con el sombrío dicho de que el río Idle estaba contaminado con la sangre de los ingleses. La lucha fue salvaje y prolongada. Durante la batalla, Reginger fue asesinado, quizás después de ser confundido con Edwin mismo. Se dice que la muerte del hijo de Redwald lo enfureció, llevándolo a liderar personalmente a sus hombres. Lanzó un asalto devastador rompiendo las líneas de los nortumbrios en medio de una gran masacre. En el caos, el propio rey Ethelfrido fue asesinado, poniendo fin a uno de los reinados más formidables en la historia temprana de Inglaterra. Aunque salió victorioso, Redwald pagó caro su triunfo con la vida de su propio heredero. Las consecuencias de la batalla fueron inmensas. Edvino fue inmediatamente restaurado como rey de Northumbria, mientras que los hijos de Ethelfrido, incluyendo a los futuros Osvaldo y Oswiu,
fueron obligados a exiliarse entre los irlandeses y los pictos. Más importante aún, la victoria de Redwaldo lo elevó a una posición de autoridad sin precedentes. El año 616 marcó un punto de inflexión no solo en el ascenso de Redwaldo, sino también en el destino religioso y político de la Inglaterra anglosajona temprana. El 24 de febrero de ese año, Ethelberto de Kent, el primer gran rey cristiano de los ingleses, reconocido durante mucho tiempo como Bredwalda, murió. Poniendo fin al periodo de dominio incuestionable de Kent, fue sucedido por su hijo, Eadbald de Kent, quien inicialmente rechazó el cristianismo y volvió al paganismo, sumiendo a Kent en la incertidumbre. Casi simultáneamente, la muerte de Ceorberto de Essex desencadenó una crisis similar. Sus hijos se repartieron Essex entre ellos, renunciaron a la fe cristiana y expulsaron a los misioneros romanos. La gran misión gregoriana que había llegado desde Roma apenas 2 décadas antes, ahora parecía estar al borde del colapso, con los misioneros retirándose a la Galia, y el frágil punto de apoyo del cristianismo en Inglaterra pendía de un hilo. En medio de este resurgimiento pagano surgió una ironía notable. El único altar cristiano real conocido que aún permanecía en pie en Inglaterra no pertenecía a un monarca cristiano devoto, sino a Redwald, el mismo rey que, como es bien sabido, mantenía un altar pagano junto a él. Aunque a menudo fue condenado por escritores eclesiásticos posteriores debido a sus lealtades divididas, Redwald ahora se encontraba en una posición extraordinaria. Mientras Kent y Essex abandonaron la fe, Anglia Oriental permaneció como el último reino donde el cristianismo aún tenía una presencia real. Sin embargo, aunque estaba comprometida para el momento de la muerte de Redwald, la misión de Kent eventualmente se recuperaría y el cristianismo recuperaría su impulso. Pero en este interludio crítico, el destino de la nueva religión en Inglaterra descansaba paradójicamente en manos de un rey medio pagano. Políticamente, la victoria de Redwald sobre Etelfrido de Northumbria en la batalla del río Idle, combinada con la muerte de Ethelberto, lo elevó a una posición de autoridad sin igual. Beda más tarde lo reconoció como el sucesor del Imperium de Ethelberto, la supremacía ejercida por los más grandes reyes anglosajones. Aún más importante, Beda se refirió a él como Rex Anglorum, rey de los anglos, un título de inmenso prestigio que sugiere no solo el reinado sobre Anglia Oriental, sino un dominio más amplio sobre los pueblos anglos del este y norte de Inglaterra. No se sabe con certeza dónde se centraba exactamente esta autoridad, pero sus implicaciones son claras. Redwaldo se había convertido en el gobernante más importante de Inglaterra y su influencia se extendía mucho más allá de sus propias fronteras. A través de la restauración de Eduino, Redwaldo se convirtió en el primer gobernante extranjero en ejercer influencia directa en Northumbria. En efecto, Redwaldo había cambiado el equilibrio de poder en toda Inglaterra. Kent estaba debilitado, Northumbria endeudada, Essex inestable y Anglia Oriental estaba en ascenso. Esta nueva supremacía también parece haber coincidido con una notable fase de desarrollo económico. A principios del siglo VII, el asentamiento de Ipswich comenzó a surgir como uno de los centros comerciales más importantes de la Inglaterra anglosajona. Se convirtió en un centro de comercio a través del Mar del Norte, recibiendo bienes importados como cerámica fina y artículos de lujo de Frisia, Renania y otros mercados continentales. En el apogeo de su reinado, Redwald había logrado lo que pocos gobernantes anglosajones antes que él podían reclamar: supremacía militar, dominio político, importancia religiosa y las bases de la expansión económica. No solo se destacó como el rey de Anglia Oriental, sino también como uno de los arquitectos de la Inglaterra temprana. Se cree que Redwald murió alrededor del año 624, aunque la fecha exacta sigue siendo incierta. Aunque los detalles de sus últimos días se han perdido en la historia, muchos estudiosos creen que Redwald pudo haber sido el rey enterrado en el magnífico cementerio real de Sutton Hoo, uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia británica. Descubierto en el año 1939 bajo un gran montículo, el sitio reveló la huella fantasmal de un vasto entierro en barco, de 80 pies de largo, que contenía un tesoro extraordinario. Un tesoro de oro, granates, platería,
artículos de lujo bizantinos, armas ceremoniales y un casco de hierro ornamentado que desde entonces se ha convertido en un ícono de la Inglaterra anglosajona. Aunque ningún cuerpo sobrevivió en el suelo ácido, la magnitud y riqueza del entierro dejan pocas dudas de que pertenecía a un rey de inmenso poder y prestigio. La datación de la tumba coincide notablemente con la muerte de Redwald, y muchos detalles parecen reflejar su posición única entre los mundos pagano y cristiano. El entierro es inconfundiblemente pagano en su forma: un gran barco bajo un montículo, lleno de armas, equipo para banquetes y símbolos de la realeza guerrera. Pero entre los tesoros también había cucharas de plata inscritas con los nombres Sorlos y Paulos, objetos inconfundiblemente cristianos. Esta curiosa mezcla refleja al propio Redwald, un rey que aceptó el bautismo pero se negó a abandonar a los viejos dioses. Su famoso casco presenta guerreros danzantes, una tradición entre la élite pagana. Si Sutton Hoo es realmente su lugar de descanso, sirve como un monumento perfecto para un gobernante suspendido entre dos épocas, con un pie en el heroico pasado pagano y el otro en el naciente futuro cristiano de Inglaterra. Fue sucedido por su hijo Etelboldo de Anglia Oriental, quien inicialmente heredó el trono como pagano, pero más tarde se convirtió al cristianismo bajo la influencia de Eduino de Northumbria. En muchos sentidos, Redwald fue un rey de transición, el último gran caudillo pagano y uno de los primeros monarcas cristianos de Inglaterra. Convirtió a Anglia Oriental en una gran potencia, humilló a Northumbria e influyó en el destino de reinos mucho más allá de sus fronteras. Y quizá fue sepultado en la tumba más rica jamás descubierta en la Inglaterra anglosajona: guerrero, hacedor de reyes, señor supremo y símbolo de una era de transformación. Redwald sigue siendo una de las figuras más interesantes y cautivadoras de la historia temprana de Inglaterra. Antes de que Inglaterra fuera un solo reino, la tierra estaba dividida entre reinos anglosajones rivales, cada uno gobernado por reyes ambiciosos, cada uno luchando por poder, tierras y gloria. Entre ellos surgió Eduino de Northumbria, un rey cuyo reinado transformaría el norte de Britania. La propia Northumbria había sido forjada a partir de dos poderosos reinos, Deira en el sur y Bernicia en el norte. Estas tierras a menudo habían estado divididas por rivalidades, derramamiento de sangre y líneas reales rivales, pero bajo Eduino se unieron en uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra anglosajona. Desde esta Northumbria unida, Eduino expandió su influencia por todo el mundo anglosajón, llegando a ser reconocido como un Bretwalda, un señor supremo cuya autoridad se extendía mucho más allá de su propio reino. Pero la historia de Eduino no es solo una de conquista y reinado, también fue una historia de fe. Nacido en un mundo pagano de dioses antiguos, guerreros y tradiciones sagradas, Eduino estuvo en el centro de uno de los mayores puntos de inflexión en la historia inglesa: la llegada del cristianismo. Su conversión marcó una ruptura dramática con el pasado. Bajo Eduino, Northumbria comenzó su camino del paganismo al cristianismo, preparando el escenario para una nueva era religiosa y política. Se construyeron iglesias, los misioneros obtuvieron protección real y la fe cristiana comenzó a echar raíces en el corazón de la Inglaterra anglosajona. Esta es la historia de Eduino de Northumbria, el legendario rey santo que unió Deira y Bernicia, gobernó como Bretwalda y ayudó a cambiar el destino de Inglaterra. Eduino nació en la casa real de Deira, el corazón sureño de lo que más tarde se convertiría en Northumbria. Su padre fue Elberto, el rey de Deira, lo que colocó a Eduino dentro de uno de los grandes linajes reales de la temprana Inglaterra anglosajona. Pero la vida temprana de Eduino estuvo marcada por el peligro. Después de la muerte de su padre, su derecho a Deira lo convirtió en una amenaza para Etelfrido de Bernesea, el poderoso rey del norte que había puesto a Bernesea y Deira bajo su control. Para Etelfrido, Eduino no era solo un príncipe desplazado, era un heredero rival que algún día podría regresar para desafiar su gobierno. Obligado al exilio, Eduino pasó años moviéndose entre diferentes reinos, buscando protección real donde pudiera. Su viaje finalmente lo llevó a la corte de Redwaldo de Anglia Oriental, uno de los gobernantes más poderosos de Britania,
pero ni siquiera allí Eduino estaba a salvo. Etelfrido envió exigencias a Redualdo, instándolo a entregar a Eduino. Por un tiempo, el destino de Eduino estuvo en la cuerda floja. Redualdo fue tentado por la presión y los regalos de Etelfrido, pero según la tradición, su esposa lo persuadió de que traicionar a un huésped que había venido buscando protección sería deshonroso. Redualdo eligió defender a Eduino en vez de entregarlo. Esta decisión llevó a la batalla del río Idle en el año 616. No está claramente registrado si Eduino luchó personalmente en la batalla, pero la batalla se libró por su causa. Redualdo marchó hacia el norte contra Etelfrido, y los dos ejércitos se encontraron cerca del río Idle. Fue un enfrentamiento brutal y decisivo. Durante la lucha, el propio hijo de Redualdo, Reganere, fue asesinado, mostrando lo costosa que se volvió la batalla para Anglia Oriental. Pero al final, Etelfrid fue derrotado y asesinado. Su muerte cambió el futuro del norte de Inglaterra. Con su mayor enemigo fuera del camino, Edwin pudo regresar del exilio y reclamar el poder. Tomó el control de Deira y Bernesea, convirtiéndose en el rey de una Northumbria unida. Edwin fue colocado en el trono de Northumbria, un momento que no solo lo devolvió al poder, sino que también confirmó la grandeza de Redwald, cuya influencia ahora se extendía mucho más allá de Anglia Oriental. Al apoyar el ascenso de Edwin, Redwald se erigió como el Bred Bredwalda, el gobernante más importante entre los reyes anglosajones. Cuando Ethelfrid murió, sus hijos fueron llevados al exilio, buscando refugio en las tierras del norte de los Pictos. La casa de Bernesea, que antes dominaba el norte, fue obligada a permanecer en la sombra, mientras que Edwin, un príncipe de Deira, tomó el mando no solo de su tierra ancestral, sino también de la propia Bernesea. Este logro notable pudo deberse en gran parte al apoyo de Redwald, y en los primeros años de su reinado, Edwin pudo haber gobernado aún bajo la influencia más amplia de su protector de Anglia Oriental. Sin embargo, su ascenso marcó una ruptura notable en la historia de Northumbria. Durante mucho tiempo, el reino había sido moldeado por el poder bernesiano, y el gobierno de Edwin se mantuvo casi en contra de la corriente de la época, un momento raro en el que Deira y la sangre triunfaron sobre el dominio bernesiano. Con Ethelfrid muerto y el poderoso Ethelberto de Kent muriendo en el mismo año, el equilibrio de poder en Inglaterra comenzó a cambiar. Redwald de Anglia Oriental ahora se erigía como el gobernante más fuerte entre los reyes anglosajones, y Edwin, restaurado gracias al apoyo de Redwald, estaba perfectamente posicionado para ascender junto a él. Durante la siguiente década, Redwald siguió siendo la potencia dominante en Inglaterra. Mientras tanto, Edwin comenzó a fortalecer su propio reino. Expandió la influencia de Northumbria más allá de Deira y Bernesea, adentrándose en tierras vecinas y obligando a otros gobernantes a reconocer su autoridad. Una de las victorias importantes de Edwin fue sobre Elmest, un pequeño reino británico en lo que hoy es Yorkshire. Edwin expulsó a su gobernante y puso a Elmest bajo el control de Northumbria. Esto le dio mayor poder en el oeste y ayudó a asegurar su control sobre las tierras entre Northumbria y Mercia. Al mismo tiempo, Edwin formó una alianza con Kent, el principal reino cristiano del sur. Concertó su matrimonio con Ethelburg, la hermana de Eadbald de Kent. Pero este matrimonio venía con una condición. Edwin tendría que aceptar el cristianismo. Así como el matrimonio de la reina Berta con Ethelberto ayudó a llevar el cristianismo a Kent, el matrimonio de Ethelburga con Edwin abriría la puerta al cristianismo en Northumbria. Las ambiciones de Edwin también se extendían a través de los mares occidentales. A comienzos de la década de los 620, parece que hubo un conflicto entre Edwin y gobernantes irlandeses relacionados con el reino de Ethelredo. Los registros irlandeses hablan de ataques que involucraron a los sajones e incluso mencionan combates alrededor de Bamburgh, la gran fortaleza de Bernesea. Estas luchas pueden haber estado relacionadas con el interés de Edwin en la isla de Man y en la región más amplia del mar de Irlanda. Cuando reyes irlandeses rivales fueron asesinados en los años siguientes, el camino de Edwin hacia la influencia en los mares occidentales se volvió más fácil. Como muchos reyes de su época, el gobierno de Edwin se basaba en el movimiento, la guerra, el tributo y la ostentación. El poder real no se ejercía desde una sola capital fija.
En cambio, el rey y su séquito viajaban de una propiedad real a otra, recibiendo comida, riquezas y servicios de las tierras bajo su control. Dondequiera que Eduino iba, impartía justicia, recompensaba a sus seguidores, mostraba la autoridad real y recordaba a su pueblo que el poder del rey estaba presente entre ellos. Beda ofrece uno de los relatos más famosos sobre la conversión real en la historia temprana de Inglaterra, cuando describe cómo Eduino de Northumbria abandonó el paganismo y se convirtió al cristianismo. Su historia no se presenta como un cambio repentino de opinión, sino como un viaje largo y reflexivo, marcado por el exilio, el peligro, el matrimonio, la política, la persuasión y la búsqueda espiritual. Eduino había nacido en un mundo pagano como otros reyes anglosajones de su época. Él pertenecía a una sociedad guerrera que honraba a los dioses antiguos, valoraba la lealtad en la batalla y medía la realeza por medio de la victoria, la protección y el tributo. El cristianismo ya estaba presente en algunas partes de Britania, especialmente en Kent, pero en Northumbria la antigua religión aún tenía un gran poder. Según Beda, la primera señal de la futura conversión de Edwin llegó durante sus años de exilio. Edwin era entonces un príncipe perseguido, expulsado de su tierra natal por Etelfrido de Bernesea. Mientras se hospedaba en la corte de Redualdo de Anglia Oriental, la vida de Edwin estaba en grave peligro, ya que Etelfrido exigía que Redualdo lo entregara o lo matara. En ese momento de miedo, Beda dice que Edwin fue visitado por una figura misteriosa que después se entendió que era Paulino. Esta figura le prometió a Edwin que sería liberado de sus enemigos, que llegaría a ser más grande que cualquiera de los reyes anteriores a él, y que cuando llegara el momento debía escuchar a quien le recordara esta promesa. El extraño entonces puso su mano sobre la cabeza de Edwin como señal. Edwin sobrevivió. Redwald eligió no traicionarlo, derrotó a Ethelfrid en la batalla del río Idle y restauró a Edwin en el poder. Pero el recuerdo de esa misteriosa promesa permaneció. Años después, Edwin se casó con Ethelburg, la hermana cristiana del rey Eadbald de Kent. Este matrimonio fue profundamente importante. Kent ya había aceptado el cristianismo gracias a la misión de Agustín, y Ethelburg llevó su fe al norte con ella. No vino sola. Con ella vino Paulino, un obispo romano, cuya tarea era servir a la reina y fomentar la conversión de la corte de Edwin. Al principio, Edwin no se convirtió al cristianismo de inmediato. Permitió que Ethelburga practicara su fe y escuchó a Paulino, pero dudaba. Beda lo presenta como un rey que no se apresuraría a tomar una decisión tan seria. Edwin tenía que pensar no solo en su propia alma, sino también en su reino, sus nobles, sus guerreros y las tradiciones de su pueblo. Entonces ocurrió un evento dramático. En la Pascua del año 626, un asesino enviado por Quinthelm de Wessex intentó asesinar a Edwin. El ataque ocurrió mientras el rey celebraba el nacimiento de su hija. Edwin sobrevivió, pero uno de sus hombres murió mientras lo protegía. Esa misma noche, Ethelburg dio a luz a una hija, Aenfled. Paulino le dijo a Edwin que su supervivencia y el nacimiento seguro de su hija eran señales del favor de Dios. Edwin prometió que si obtenía la victoria sobre los sajones occidentales, aceptaría el cristianismo. También permitió que su hija recién nacida fuera bautizada. Edwin luego entró en guerra con Wessex, ya que ellos eran responsables del intento de asesinato. Cuando regresó victorioso, aún así no se convirtió de inmediato. En cambio, se tomó un tiempo para considerar el asunto cuidadosamente. Beda presenta esta demora no como una debilidad, sino como la decisión de un gobernante serio que está determinando el futuro religioso de su pueblo. Fue entonces cuando Paulino le recordó a Edvino la misteriosa visión que tuvo durante su exilio. Puso su mano sobre la cabeza del rey, tal como lo había hecho el desconocido años atrás. Edvino reconoció la señal. La promesa hecha en su hora más oscura había regresado, y el hombre que estaba frente a él era la misma figura relacionada con su liberación. Aún así, Edvino no actuó solo. Llamó a un consejo con sus principales hombres y les preguntó qué pensaban sobre la fe cristiana.
Esto era importante porque un rey anglosajón dependía del apoyo de sus nobles y sacerdotes. La conversión del rey no podía prosperar fácilmente si los principales nobles del reino se oponían. El primer hombre en hablar fue Coifi, el sumo sacerdote pagano de Eduino. Su respuesta fue sorprendente. Coifi admitió que nadie había adorado a los viejos dioses con más devoción que él, pero aún así no recibió ninguna recompensa de ello. Otros habían recibido mayor honor y fortuna, mientras que él, el servidor de los dioses, no había sido bendecido por encima de ellos. Si el cristianismo ofrecía la verdad y una mayor esperanza, entonces él creía que debía ser aceptado. Entonces otro consejero pronunció uno de los discursos más hermosos en la historia de Veda. Él comparó la vida humana con un gorrión volando a través de un salón cálido en invierno. Por un breve momento el pájaro está a salvo de la tormenta afuera, luego vuelve a volar hacia la oscuridad. Así, dijo él, es la vida del hombre. Aparecemos por un corto tiempo, pero no sabemos qué vino antes de nosotros ni qué sigue después de la muerte. Si el cristianismo puede ofrecer certeza sobre estos misterios, entonces merece ser seguido. Este discurso capta el profundo atractivo del cristianismo en el relato de Veda. No era solo una religión de poder o de alianza real. Ofrecía una respuesta al miedo a la muerte, a la incertidumbre de la vida y a la oscuridad más allá del conocimiento humano. Después de que el consejo habló, Coifi fue más allá. Declaró que los antiguos templos e ídolos debían ser destruidos. Como una vez les sirvió en la ignorancia, ahora sería el primero en demostrar que no tenían poder. Veda dice que Coifi le pidió a Eduino sus armas y un caballo semental. Y aunque normalmente los sacerdotes paganos no debían portar armas ni montar ese tipo de caballos, al hacerlo rompió públicamente con su antiguo papel sagrado. Coifi entonces cabalgó hasta el templo pagano y ante los ojos del pueblo lanzó una lanza al santuario y lo profanó. Luego ordenó que el templo y sus ídolos fueran quemados. Esto fue un rechazo público y dramático de la antigua religión. El sacerdote que antes protegía a los dioses paganos ahora se convirtió en el hombre que destruyó su santuario. Después de esto, Edwin aceptó el cristianismo en el año 627. Fue bautizado en York por Pablo Paulino. Muchos de sus nobles y seguidores fueron bautizados junto con él. Se construyó rápidamente una iglesia de madera allí para la ceremonia, y después Edwin comenzó la construcción de una iglesia de piedra más grande, mostrando que el cristianismo ahora tendría un lugar permanente en el corazón de Northumbria. Veda presenta la conversión de Edwin como un punto de inflexión no solo para el rey, sino para todo su reino. Northumbria, antes pagana y dividida, ahora comenzaba a entrar en el mundo cristiano. Los misioneros obtuvieron protección real, se fundaron iglesias, y la nueva fe se difundió gracias a la influencia de la corte. Veda recordaba la conversión de Edwin como uno de los grandes momentos en la historia cristiana de Inglaterra. Era la historia de un rey pagano que escuchó, preguntó, dudó y finalmente aceptó la fe. Era una historia de señales divinas, política real, consejos sabios y anhelo espiritual. El desafío final y más grande al poder de Edwin vino del reino emergente de Mercia y su formidable rey, Penda. Durante años, Eduino fue el gobernante más fuerte entre los anglosajones. Su autoridad se extendía más allá de Northumbria, y su influencia llegaba a tierras que otros reyes deseaban controlar. Esto lo hacía poderoso, pero también lo volvía peligroso. Para los gobernantes vecinos, Edwin no era simplemente un rey defendiendo sus propias fronteras. Era un señor supremo cuyo poder amenazaba su independencia. Entre los más amenazados estaba Penda de Mercia. Penda era ambicioso, belicoso y aún leal a los antiguos dioses paganos. En una época en la que varios reinos anglosajones comenzaban a inclinarse hacia el cristianismo, Penda seguía siendo uno de los últimos grandes reyes paganos en Inglaterra. Su lucha contra Edwin no fue solo un enfrentamiento entre dos gobernantes, sino un choque entre dos poderes en ascenso: la cristiana Northumbria en el norte y la pagana Mercia en las Midlands. El poder de Edwin pudo haberse extendido a áreas que Mercia consideraba su propia esfera de influencia.
Él controlaba o influenciaba partes del este de Mercia y su señorío más amplio habría limitado las ambiciones de Penda. Si Penda quería hacer grande a Mercia, tenía que desafiar a Edwin. Penda no estaba solo. Encontró un aliado poderoso en el rey de Gwynedd. El rey ya había sido derrotado por Edwin anteriormente en su carrera y tenía un poderoso motivo para buscar venganza. Para él, Edwin era el enemigo que lo había humillado y amenazado el poder británico en el oeste. Para Penda, Edwin era el gran obstáculo que se interponía en el camino de la expansión de Mercia. Juntos, Penda y el rey de Gwynedd formaron una alianza peligrosa. Era una alianza poco común. Un rey pagano anglosajón de Mercia, luchando junto a un rey cristiano británico de Gwynedd. Ambos hombres tenían el mismo objetivo: romper el poder de Edwin. En el año 633, Edwin marchó para enfrentarlos en la batalla de Hatfield Chase, que se libró en lo que ahora es Yorkshire del Sur. El campo de batalla se encontraba en una zona baja y abierta, un paisaje de pantanos, bosques y vías fluviales. No fue simplemente una escaramuza fronteriza, sino una lucha decisiva por la supremacía en Britania. La batalla terminaría en desastre para Northumbria. El ejército de Edwin fue derrotado y el propio rey murió. Su hijo Osfrid también murió en la batalla, mientras que otro hijo, Edfrid, fue capturado por Penda y posteriormente ejecutado. Con Edwin y sus herederos eliminados, el orden político que él había construido colapsó casi de inmediato. Beda describe las consecuencias en términos oscuros y violentos. El rey de Gwynedd, a pesar de ser cristiano, devastó Northumbria con una crueldad terrible. No mostró piedad. Y Beda dice que no perdonó ni a mujeres ni a niños mientras arrasaba la tierra. Para Beda esto fue especialmente impactante. Mientras tanto, Penda salió de la batalla como uno de los reyes más temidos de Inglaterra. Al derrotar a Edwin, ayudó a destruir al mayor señor supremo anglosajón de la época. Esta victoria abrió el camino para el ascenso de Mercia y marcó el inicio de la larga lucha de Penda contra el poder de Northumbria. La muerte de Edwin fue más que la caída de un rey. Fue el fin de un imperio de Northumbria. Edwin había salido del exilio para unir Deira y Bernesea, gobernar como Bretwalda y llevar el cristianismo al corazón de su reino. Pero en Hatfield Chase su poder fue quebrado por la fuerza combinada de la ambición merciana y la venganza británica. Sin embargo, la memoria de Edwin sobrevivió a la ruina. Se le recordaba no solo como un gobernante derrotado, sino como un rey de gran ambición, un converso al cristianismo, un Bretwalda y, más tarde, un santo. En el mundo devastado por la guerra de la Britania anglosajona, los reyes eran recordados por su poder, conquistas y derramamiento de sangre, pero pocos fueron recordados como Oswald de Northumbria. Oswald no fue simplemente un rey, se convirtió en algo mucho más grande en la imaginación de la Britania medieval. Un santo guerrero, un gobernante sagrado cuya memoria inspiró devoción durante siglos después de su muerte. Como rey de Northumbria, Oswald gobernó uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra temprana, uniendo Bernicia y Deira bajo una sola corona. Su autoridad se extendía más allá de Northumbria y fue reconocido como Bretwalda, el señor supremo de Britania, un título reservado para los pocos reyes cuya influencia dominaba el mundo anglosajón. Pero el legado de Oswald no terminó con su reinado. Después de su muerte, su reputación se transformó en algo casi legendario. Un poderoso culto medieval creció a su alrededor, alimentado por historias de santidad, milagros, reliquias y favor divino. Para sus seguidores, Osvaldo no era solo un rey caído, era un protector sagrado, una figura parecida a un mártir y un símbolo de la realeza cristiana. Su cuerpo, sus reliquias e incluso los lugares relacionados con él se convirtieron en objetos de intensa devoción. En toda la Inglaterra medieval y más allá, el nombre de Osvaldo tenía un peso extraordinario. Se le dedicaron iglesias, los peregrinos lo honraban y los cronistas lo elogiaban. Su imagen se convirtió en uno de los grandes ejemplos del rey guerrero santo. Esta es su historia. Nació en la Casa Real de Bernesea,
el reino anglo del norte, que se convertiría en una de las dos mitades de Northumbria. Su padre fue Ethelfrid, uno de los reyes guerreros más temidos de la Britania anglosajona temprana, un gobernante pagano recordado por su poder militar, su ambición despiadada y su dominio del norte. Ethelfrid fue el primer gran rey en unir Bernesea y Deira bajo un solo gobierno, creando la base política de lo que se convertiría en el reino de Northumbria. Su reinado se construyó a través de la conquista y para las generaciones posteriores, él representaba el viejo mundo de la realeza pagana, la fuerza, el linaje, la guerra y la espada. Osvaldo nació en ese mundo. No fue criado como el hijo de un santo pacífico, sino como el hijo de una dinastía endurecida por la batalla. Su familia pertenecía a una élite gobernante donde la realeza se ganaba y se defendía mediante la violencia. El poder era frágil, linajes rivales esperaban cualquier debilidad, y la supervivencia de un príncipe dependía de la fortuna, la lealtad y la fuerza. Pero la vida temprana de Osvaldo estuvo marcada por el desastre. Cuando su padre Ethelfrido fue asesinado, el joven Osvaldo y sus hermanos fueron llevados al exilio. Sus enemigos tomaron el poder en Northumbria y Osvaldo se vio obligado a crecer lejos del reino que estaba destinado a heredar. Ese exilio lo transformaría. Lejos de la corte pagana de su padre, Osvaldo entró en un mundo diferente, uno moldeado por el cristianismo irlandés y gaélico. Pasó parte de su juventud entre el pueblo de Dal Riata y la comunidad cristiana vinculada con Iona, donde conoció la fe que más tarde definiría su reinado y su memoria. Así que la identidad de Osvaldo se forjó entre dos mundos: la ascendencia guerrera pagana de Ethelfrido, el primer gran unificador de Northumbria, y la cultura cristiana del exilio que lo formó en un nuevo tipo de príncipe. Cuando Ethelfrido murió, Edvino se convirtió en el rey de Northumbria y restauró a Deira y a la dinastía en el poder. Bajo su mando, Northumbria surgió como uno de los reinos dominantes de Britania. Al igual que Ethelfrido antes que él, Edvino fue un gobernante de gran ambición, pero su reinado marcó un punto de inflexión importante: la llegada y expansión del cristianismo en la corte de Northumbria. La conversión de Edvino se convirtió en uno de los momentos decisivos en la historia religiosa del norte. A través de sus conexiones matrimoniales y la misión de Paulino, el cristianismo entró en la familia real y ganó fuerza política. La nueva fe no era simplemente una creencia privada. Se vinculó a la realeza, la diplomacia y la futura identidad de Northumbria. Pero este inicio cristiano era frágil. Cuando Edwin fue asesinado, Northumbria se fracturó una vez más. La unidad que él había construido colapsó, y los reinos de Bernesea y Deira se separaron bajo diferentes gobernantes. En este momento de crisis, el cristianismo sufrió un gran revés. La fe que había comenzado a expandirse bajo Edwino, de repente perdió a su protector real. En el caos que siguió, el paganismo regresaría. Dos gobernantes surgieron en el norte: Ethelfrido, el hermano de Osvaldo en Bernesea, y Osrico, el pariente de Edwino en Deira. Ambos tenían conexiones con el mundo cristiano, pero ambos fueron recordados por escritores cristianos posteriores como quienes abandonaron la fe y regresaron al gobierno pagano. Pero ninguno de los dos pudo traer la paz al norte. Según Beda, Osric intentó sitiar a Cadwallon, el poderoso rey galés que ayudó a derrocar a Edwin. El asedio terminó en desastre. Cadwallon rompió el cerco, derrotó a Osric y lo mató. Después de esto, Cadwallon tomó el control de Bernesea y Deira. Beda recordaba su gobierno como cruel y destructivo. El reinado de Ethelfrido fue igual de corto. Con la esperanza de terminar con el derramamiento de sangre, fue con Cadwallon para negociar la paz, pero la reunión terminó en traición. Ethelfrido fue asesinado y Northumbria quedó sin líder, rota y expuesta. Fue en ese momento cuando Osvaldo, el hermano de Ethelfrido, regresó tras unos 17 años de exilio. Había pasado gran parte de su juventud lejos de su tierra natal, posiblemente entre la gente de Dal Riata, donde conoció la fe cristiana. Ahora, después de 17 años fuera, regresó para reclamar la corona de Bernesea.
La lucha que siguió decidiría el futuro de Northumbria. El ejército galés de Cadwallon parece haber marchado hacia el norte desde York, siguiendo la antigua calzada romana conocida como Deer Street. Osvaldo, enfrentándose a un enemigo peligroso y probablemente en inferioridad numérica, eligió cuidadosamente su campo de batalla. Sus hombres tomaron una posición defensiva cerca del muro romano, a unos 6 kilómetros al norte de Hexham. La tradición dice que la noche antes de la batalla, Osvaldo recibió una visión de San Columba. En la visión, el santo le prometió a Osvaldo que saldría victorioso. Fortalecido por este mensaje, Osvaldo preparó a su ejército para la batalla que se avecinaba. Colocó a sus fuerzas mirando hacia el este. Su posición estaba protegida por el propio terreno. El risco de Brady protegía un flanco mientras que la muralla romana protegía el otro. Esto obligó al ejército de Cadwallon a atacar por un espacio estrecho, donde no podían aprovechar completamente su superioridad numérica. Antes de que comenzara la batalla, Beda dice que Osvaldo levantó una cruz de madera y rezó con sus hombres. Se cree que la fuerza galesa era mayor, pero el campo de batalla jugó en su contra. Atrapados entre el risco y el muro, no pudieron rodear a los northumbrianos ni desplegar toda su fuerza en la batalla. Nadie sabe exactamente cuánto duró la batalla ni cuántos hombres cayeron, pero finalmente la línea galesa se rompió. Lo que siguió fue una retirada desesperada. Los hombres de Cadwallon huyeron hacia el sur perseguidos por los northumbrianos. Muchos fueron abatidos mientras huían. Según Beda, el propio Cadwallon fue capturado a unos 16 kilómetros al sur del campo de batalla y luego fue asesinado. Para Osvaldo la victoria fue asombrosa. Un ejército más pequeño había derrotado a uno más grande, y para los cristianos posteriores el resultado parecía milagroso. El campo de batalla llegó a conocerse como Campo del Cielo, y con el tiempo se convirtió en un lugar de peregrinación. Ahí la historia de Osvaldo cambió para siempre. Ya no era solo un príncipe exiliado que regresaba para reclamar su herencia. Se convirtió en el rey elegido por Dios, el guerrero de Northumbria y el santo cuya victoria resonaría a través de los siglos. En la crónica anglosajona, escrita en el siglo IX, Osvaldo es recordado como Umbred Walda, uno de los pocos reyes cuyo poder se extendía mucho más allá de su propio pueblo. Otro escritor temprano lo describió en términos aún más grandiosos, como un gobernante designado por Dios para tener autoridad sobre toda Britania. Es difícil saber hasta dónde se extendía realmente el poder de Osvaldo, pero está claro que era ampliamente reconocido como un señor supremo. Beda afirmó que Osvaldo puso bajo su gobierno a todos los pueblos y provincias de Britania, los ingleses, los britanos, los escoceses y los pictos. Esto puede ser una exageración, pero muestra la magnitud de la reputación de Osvaldo. Aunque Eduino ya había aceptado el cristianismo en Northumbria años antes, fue Osvaldo quien le dio a la fe sus raíces más profundas en el norte. Poco después de convertirse en rey, pidió a los cristianos irlandeses que enviaran a un obispo para ayudar a convertir a su pueblo. El primer obispo que enviaron fue demasiado severo y su misión fracasó. Luego llegó Aidan, un misionero más amable y paciente. Osvaldo le dio la isla de Lindisfarne, que se convirtió en el centro del trabajo de Aidan y en uno de los grandes lugares sagrados del cristianismo anglosajón. La misión de Aidan fue un éxito y Osvaldo lo apoyó de cerca. Beda incluso nos cuenta que cuando Aidan predicaba, Osvaldo a veces actuaba como su intérprete, ya que Aidan aún no hablaba inglés antiguo, mientras que Osvaldo había aprendido irlandés durante sus años de exilio. Desde la muerte de Edwin de Northumbria en la batalla de Hatfield Chase en el año 633, el poder de Northumbria había estado enfrascado en una amarga lucha con Mercia. La caída de Eduino había sido un desastre para los northumbrianos. Había sido uno de los reyes más grandes de su época. Aunque Osvaldo había matado a Cadwallon y restaurado el poder de Northumbria, quedaba un enemigo, Penda de Mercia. Penda era uno de los gobernantes más formidables de la Britania anglosajona. Era un rey pagano, un guerrero del antiguo orden y un enemigo implacable de la dominación de Northumbria. Mientras Oswald representaba la realeza cristiana, la santidad y restauraba el poder del norte, Penda representaba la independencia de Mercia.
la resistencia pagana y el feroz mundo político al sur del Humber. Desde la muerte de Edwin, Mercia se había interpuesto en el camino de la expansión de Northumbria. Oswald se había convertido en un Bretwalda, un rey cuya autoridad llegaba mucho más allá de Northumbria. Penda no podía permitir que el poder de Northumbria dominara sin control las tierras centrales de Britania. Tarde o temprano, estos dos reyes estaban destinados a enfrentarse. En el año 642, Osvaldo y Penda se enfrentaron en batalla en Maserfield. Beda da solo un breve relato de la batalla, pero lo que registra se volvió central en la leyenda de Osvaldo. La lucha salió mal para los northumbrios. Osvaldo vio que estaba rodeado, que la derrota estaba cerca y que muchos de sus hombres estaban a punto de morir. En ese momento final, según Beda, Osvaldo rezó no por sí mismo, sino por las almas de sus soldados. Se dice que exclamó: «Que Dios tenga misericordia de sus almas». Fue esta imagen la que moldeó su recuerdo durante siglos, no solo como un rey muriendo en batalla, sino como un gobernante cristiano rezando por sus hombres mientras la muerte los rodeaba. La batalla en sí debió de haber sido brutal. El ejército de Osvaldo fue derrotado y el rey de Northumbria fue asesinado. Para Penda fue una gran victoria. El hombre que había restaurado Northumbria, gobernado como señor supremo y llevado el cristianismo por todo el norte, estaba muerto. Pero lo que sucedió después convirtió a Osvaldo de un rey caído en una figura parecida a un mártir. Después de la batalla, el cuerpo de Osvaldo fue mutilado. Su cabeza y brazos fueron cortados de su cadáver y colocados en estacas o postes por el enemigo. Para los vencedores paganos, esto pudo haber sido un acto de triunfo y humillación, la exhibición pública de los restos de un rey derrotado. Pero para los cristianos, se convirtió en algo muy diferente. El cuerpo desmembrado de Osvaldo se convirtió en las reliquias de un santo. Su hermano y sucesor Oswiu recuperó los restos más tarde. La cabeza, los brazos y los huesos de Osvaldo fueron atesorados, trasladados y honrados. Su cuerpo, que los hombres de Penda habían intentado deshonrar, se volvió sagrado. Lo que pretendía ser una señal de derrota se convirtió en prueba de santidad. Beda registra que pronto se asociaron milagros con las reliquias de Osvaldo, y con el mismo lugar donde murió, se creía que la tierra de Maserfield tenía poder curativo porque había sido tocada por su sangre. La gente venía al sitio, tomaba tierra del campo de batalla y la usaba para curaciones. Se decía que se había retirado tanta tierra que quedó un hoyo profundo en el suelo. Su brazo era recordado con especial reverencia. Beda dice que la mano y el brazo de Osvaldo permanecieron incorruptos, preservados como señal del favor divino. Este ya no era un cuerpo real ordinario, era el cuerpo de un santo, un rey guerrero cuya santidad se reveló a través de la muerte. El culto a Osvaldo se difundió rápidamente. Se le recordaba como un rey cristiano que había muerto a manos de un enemigo pagano. Su derrota se transformó en una historia de sacrificio, realeza y sufrimiento similar al de un mártir. Las iglesias lo honraban, los peregrinos buscaban sus reliquias. Los cronistas lo elogiaban como uno de los grandes gobernantes santos del mundo anglosajón. Pero políticamente las consecuencias de la batalla fueron graves. La muerte de Osvaldo destrozó la unidad que él había construido. Northumbria se dividió una vez más entre sus dos antiguas mitades. En el sur, Deira eligió a su propio rey, Oswin. En el norte, Bernicia pasó al hermano de Osvaldo, Oswiu. El gran reino que Osvaldo había restaurado se dividió una vez más. Para Penda, la victoria confirmó a Mercia como una fuerza importante en Gran Bretaña. Él había ayudado a derrocar a Edvino y ahora había matado a Osvaldo. Dos grandes reyes de Northumbria habían caído en luchas relacionadas con el poder de Mercia. Penda se convirtió en el gran caudillo pagano que se oponía a los reyes cristianos del norte. Osvaldo pudo haber perdido su reino, su ejército y su vida, pero su muerte dio origen a uno de los cultos reales más poderosos de la Inglaterra temprana. La cabeza decapitada, los brazos levantados en postes, el campo de batalla empapado de sangre, la oración por sus hombres moribundos. Todo eso se convirtió en parte de la creación de un santo. Osvaldo de Northumbria fue recordado no simplemente como un rey derrotado, sino como un santo guerrero, un Bretwalda
y un gobernante sagrado cuyo cuerpo, muerte y memoria inspiraron devoción durante siglos. En el mundo oscuro y violento de la Gran Bretaña del siglo VII, los reinos surgían y caían por la espada. Entre los más grandes de sus gobernantes estuvo Oswiu de Northumbria, un rey formado por el exilio, la guerra, la traición y la fe. Heredó un reino fracturado rodeado de enemigos y se enfrentó a uno de los guerreros más temidos de la época, Penda de Mercia. Pero Oswiu no era simplemente un sobreviviente. A través de la astucia, el valor y una batalla decisiva, transformó Northumbria en uno de los reinos más poderosos de Britania. Esta es su historia. Antes de que Oswiu se convirtiera en rey, su linaje ya estaba envuelto en leyenda. Nació en la Casa Real de Bernesea, el reino del norte que algún día se convertiría en parte de Northumbria. Sus antepasados trazaban su linaje hasta Ida, el primer rey de Bernesea, quien gobernó desde la gran fortaleza de Bambur. Y más allá de Ida, las antiguas genealogías reales llegaban aún más lejos, afirmando descender de Woden, el antiguo dios de quien muchos reyes anglosajones decían que provenía su poder. El padre de Oswiu era Ethelfrid, un rey guerrero feroz que unió Bernesea con Deira y creó el poder de Northumbria. Pero cuando Oswiu aún era joven ocurrió un desastre. Ethelfrid fue derrotado y asesinado, y sus hijos se vieron obligados a huir. Oswiu y sus hermanos se convirtieron en exiliados, expulsados de la tierra que debería haber sido suya. Lejos de casa, entre los pueblos del norte y del oeste, Oswiu creció en la adversidad. El exilio lo formó, le enseñó paciencia, supervivencia y la peligrosa política del poder real. También fue durante estos años que su familia cayó bajo la influencia del cristianismo, una fe que más tarde transformaría Northumbria. Luego llegó su hermano Osvaldo. Osvaldo regresó del exilio como un príncipe guerrero y reclamó el trono de Northumbria después de una gran victoria en Heavenfield. Bajo Osvaldo, Northumbria resurgió de nuevo. Se hizo famoso no solo como rey, sino como un gobernante cristiano, un hombre recordado por su fe, valentía y generosidad. Pero la época era brutal, y ningún rey estaba a salvo por mucho tiempo. Osvaldo cayó en batalla contra Penda de Mercia, uno de los gobernantes más temidos de Britania, y cuando su hermano murió, Oswiu dio un paso al frente. No heredó la paz, sino el peligro, un reino dividido, enemigos poderosos y la sombra de la grandeza de su hermano. Ahora lucharía para asegurar su trono, vengar a su familia y convertir a Northumbria en una de las grandes potencias de Britania. Cuando Oswald cayó, la corona pasó a su hermano, Oswiu. Beda nos dice que Oswiu tenía alrededor de 30 años cuando se convirtió en rey y que gobernó durante 28 años problemáticos. Su reinado no comenzó con gloria, sino con peligro. Los enemigos que habían destruido a su hermano todavía lo rodeaban. Por encima de todos estaba Penda de Mercia, el rey pagano cuyo poder se extendía por gran parte de Britania y cuyos ejércitos ya habían causado dolor a Northumbria. Oswiu heredó Bernicia, el corazón del poder de la familia en el norte. Pero Northumbria aún no era un reino unificado y establecido. Todavía estaba formada por dos antiguos reinos, Bernicia en el norte y Deira en el sur. Para gobernar Northumbria, Oswiu necesitaba más que una corona. Necesitaba aliados, lazos matrimoniales y control sobre los linajes reales rivales. Uno de sus primeros actos importantes fue casarse con Eanfled, la hija del rey Edwin de Deira. Este fue un matrimonio político muy poderoso. Eanfled vivía exiliada en Kent, pero a través de ella, Oswiu podía fortalecer sus derechos sobre Deira y vincularse a la antigua Casa Real de Deira. Las conexiones familiares de Oswiu eran amplias y complicadas. Tuvo varias esposas y sus hijos más tarde jugarían papeles importantes en la historia de Northumbria. Pero durante gran parte de la primera etapa de su reinado, Oswiu vivió bajo la sombra de Penda. Penda no era simplemente otro enemigo, él era el rey más peligroso de Britania. Desde la muerte de Osvaldo en el año 642 hasta su propia caída en el año 655, Penda parecía capaz de levantar reyes y derribarlos a su antojo. Oswiu tuvo que sobrevivir en un mundo donde Mercia dominaba el equilibrio de poder.
E incluso dentro de Northumbria, el gobierno de Oswiu estaba lejos de ser seguro. Deira fue gobernada durante un tiempo por Oswin, un príncipe de la familia real rival de Deira. Oswin no era simplemente un súbdito, era un rey por derecho propio, y su existencia representaba un desafío para la ambición de Oswiu. Alrededor del año 651, los dos reyes estuvieron a punto de ir a la guerra. Beda dice que se reunieron ejércitos, pero Oswin se dio cuenta de que no podía derrotar a Oswiu, quien tenía mayor fuerza y más aliados. En lugar de pelear una batalla sin esperanza, Oswine disolvió su ejército y se retiró solo con un compañero leal. Buscó refugio con un noble llamado Hungol, creyendo que era un amigo de confianza. Pero Hungol lo traicionó. Oswin fue entregado y Oswiu hizo que lo mataran a manos de su comandante. Beda condena el acto. El asesinato dejó una mancha en el reinado de Oswiu. Para expiarlo fundó la abadía de Giling. Era un signo de la época. Los reyes podían ser despiadados, pero también temían el juicio de Dios. Después de la muerte de Oswin, Deira pasó a Ethelwald, su hijo. Oswiu todavía tenía que mantener Bernicia, influir en Deira, manejar a los reyes rivales, sobrevivir al poder de Mercia y vivir con el recuerdo de la muerte de su hermano. La lucha entre Oswiu y Penda se había estado gestando durante años. Penda de Mercia no era solo otro rey rival. Él era el gran destructor del poder de Northumbria. Una y otra vez él había derrotado a sus enemigos en batalla y su victoria más terrible fue en Maserfield, donde el hermano de Oswiu, Oswaldo, cayó en combate. Esa batalla lo cambió todo. Northumbria, que antes era temida en toda Britania, fue humillada. Penda se elevó más alto que cualquier rey de Mercia antes que él, e hizo temblar a los reyes, y luego volvió a dirigirse hacia Northumbria. Penda reunió un gran ejército al que se unieron aliados de otros reinos. Las fuentes hablan de 30 caudillos de guerra marchando con él. No fue simplemente una incursión, fue una campaña de destrucción, y su objetivo era Oswiu mismo. Oswiu quedó en una situación desesperada. Fue sitiado en el norte de su propio reino, rodeado de enemigos, enfrentando una fuerza mucho mayor que la suya. Oswiu intentó comprar la paz. Ofreció tesoros a Penda, esperando salvar a su pueblo de la ruina. Pero Penda no quedó satisfecho. Beda dice que el rey de Mercia quería destruir al pueblo de Oswiu desde el más alto hasta el más bajo. Si se ofrecía la paz, era rechazada. Si el tesoro cambiaba de manos, no terminaba el peligro. Incluso el joven hijo de Oswiu, Ecgfrith, parece haber sido tomado como rehén por los mercianos. Penda llegó con un ejército monstruoso. Llegó con aliados de Anglia Oriental, fuerzas galesas y reyes que esperaban para ver qué bando sobreviviría. Pero entonces la situación empezó a cambiar. Mientras el ejército de Penda avanzaba hacia el sur, las dos fuerzas se encontraron cerca del río Wingwet. El ejército de Oswiu era pequeño, mucho más pequeño que el ejército reunido en su contra. A juicio de cualquiera, debió haber sido aplastado. Así que antes de la batalla, Oswiu rezó. Le prometió a Dios que si le concedía la victoria, dedicaría a su hija a la vida religiosa y daría tierras para la fundación de monasterios. Era la oración de un rey que sabía que la espada y el escudo por sí solos podrían no ser suficientes. Entonces llegó la batalla. La lluvia caía intensamente. El río creció y el suelo se volvió traicionero. El gran ejército de Penda, tan temible por su fuerza, comenzó a fracturarse. Algunos de sus aliados lo abandonaron. Cadafel de Gwynedd, rey de algunos de los galeses, se retiró con sus hombres y más tarde fue recordado con vergüenza. Ethelwald de Deira, pariente de Oswiu, también se mantuvo al margen, esperando a salvo para ver quién ganaría, y en ese momento, Oswiu atacó. La batalla de Wingwed se convirtió en un desastre para Penda. Su ejército fue destruido, muchos fueron abatidos, pero muchos más se ahogaron mientras huían a través del río inundado. El gran rey pagano que había dominado Britania durante más de una década fue asesinado en el campo de batalla. Luego le cortaron la cabeza. Con él murieron muchos de los líderes de guerra que habían marchado bajo su estandarte, incluido Eteler, el rey de Anglia Oriental. La fuerza que había venido a destruir a Oswiu fue destruida. Para Oswiu fue más que una victoria, fue venganza por Osvaldo, fue la salvación de Northumbria y fue la ruptura del poder de Mercia. Beda vio la batalla como un punto de inflexión en la historia de Britania.
Él liberó a su propio pueblo de los estragos de sus enemigos y abrió el camino para que Mercia y los reinos vecinos fueran incorporados más plenamente a la fe cristiana. La batalla también cambió el equilibrio de poder en Britania. La victoria de Oswiu restauró la fuerza de Northumbria. Por un corto tiempo se convirtió en el rey más poderoso de Britania. La propia Mercia estaba dividida. La parte norte quedó bajo el control directo de Oswiu, mientras que la parte sur fue entregada a Peada, el hijo cristiano de Penda, quien se había casado con una integrante de la familia de Oswiu. La batalla también cambió el futuro religioso de Inglaterra. Penda había permanecido pagano, incluso cuando muchos reyes anglosajones a su alrededor se convirtieron al cristianismo. Había derrotado y matado a varios gobernantes cristianos, pero después de la muerte de Penda, Mercia se convirtió al cristianismo. A partir de ese momento, los reyes que gobernaron Mercia fueron cristianos. Así que Wingwed no solo fue una victoria militar, sino también un punto de inflexión en la lucha entre la antigua realeza pagana y el nuevo orden cristiano. La influencia de Oswiu se extendió mucho más allá de Northumbria. Ayudó a moldear los acontecimientos en Mercia, Anglia Oriental, Essex, Wessex y posiblemente incluso entre los pictos. Peada murió poco después, supuestamente envenenado por su esposa, que era hija de Oswiu. Oswiu entonces intentó gobernar Mercia de manera más directa a través de gobernadores y seguidores leales, pero los mercianos no aceptaron el control de Northumbria por mucho tiempo. Unos años después, 3 nobles mercianos lideraron una revuelta. Expulsaron a los hombres de Oswiu y pusieron a Wulfhere, otro hijo de Penda, en el trono de Mercia. Aún así, Oswiu seguía siendo demasiado poderoso para ser ignorado. Parece que Wulfhere aceptó el estatus superior de Oswiu por un tiempo, y la crisis se resolvió más por la política que por otra gran guerra. Oswiu también pudo haber hecho campañas en Gales, obligando a los gobernantes galeses que antes habían apoyado a Penda a pagar tributo. Así que, aunque el dominio de Oswiu fue breve, su victoria en Wingwed cambió a Britania. Incluso en los últimos años de Oswiu de Northumbria, siguió siendo uno de los grandes gobernantes de Britania. Sobrevivió al exilio, rompió el poder de Mercia y devolvió la grandeza a Northumbria. La tradición posterior lo recuerda como uno de los Bred Boldras, los reyes supremos que tenían poder sobre los demás gobernantes anglosajones. En el año 669, el arzobispo de Canterbury, Teodoro de Tarso, viajó al norte para reunirse con el rey. Para entonces, Oswiu ya estaba envejeciendo, pero sus ambiciones no se habían desvanecido. Beda nos cuenta que planeaba viajar a Roma con su obispo Wilfrido, esperando terminar su vida como peregrino en la Ciudad Santa. Pero nunca realizó el viaje. Oswiu cayó enfermo y murió el 15 de febrero del año 670 a los 58 años aproximadamente. Fue enterrado en la abadía de Whitby, uno de los grandes centros religiosos de su reino. Su legado fue inmenso. Había heredado un reino bajo amenaza. Dejó atrás una Northumbria temida y respetada, y profundamente ligada al futuro cristiano de Inglaterra. Fue un rey de guerra, fe, política y supervivencia. Y sobre todo fue el hombre que se enfrentó a Penda de Mercia, estuvo al borde de la ruina y cambió el destino de Britania. Me gustaría agradecer muchísimo a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sykes. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo. Y nos vemos pronto para otro episodio de Perfiles Históricos.